Esta semana en nuestro recopilatorio de noticias os pondremos al día sobre la última beta de iOS 18.5, qué novedades trae y cuándo podríamos tener la versión final entre nosotros. También os detallaremos el importante revés judicial para Apple en Estados Unidos que podría cambiar las reglas del juego para los desarrolladores en la App Store respecto a los pagos externos. Además, profundizaremos en la insistencia de Apple con las gafas inteligentes con nuevos detalles sobre su desarrollo y qué podemos esperar de este futuro producto más allá del Vision Pro. Comentaremos las prometedoras mejoras en productividad que se esperan para iOS 19 y iPadOS 19, incluyendo las nuevas capacidades al conectar el iPhone a pantallas externas y menús renovados en el iPad. También os contaremos las filtraciones más recientes sobre el iPhone 17 y el próximo Apple Watch SE 3. Y para terminar, descubriremos Snapshot, la nueva y curiosa apuesta de Apple para seguir a artistas y celebridades dentro de su ecosistema, y os mencionaremos una interesante actualización de Notebook LM que ahora habla español. Y antes de pasar a comentar todas estas noticias, quiero hablaros rápidamente de la nueva funda Circular Next de Rhinoshield. Esta no es una funda cualquiera porque está fabricada con materiales 100% reciclados provenientes de fundas usadas y desechos de fábrica. Lo más increíble es que puede reciclarse nuevamente hasta 5 veces, manteniendo todas sus propiedades intactas, incluida una resistencia a impactos de estándar militar y un MagSafe con el doble de fuerza. Además, Circular Next está libre de bisfenol A, por lo que es totalmente segura para vuestra salud, vuestros hijos o incluso mascotas. Está disponible en 5 nuevos colores y cada funda viene con un código QR para que podáis comprobar su historial de reciclaje, el material usado y toda su trazabilidad. Si queréis uniros al movimiento, podéis devolver vuestra funda antigua a través de su web para que forme parte del ciclo de reciclaje. Y atención porque tenéis un 15% de descuento con el código manzana25, pero ojo porque solo estará activo durante 48 horas. Os dejo el enlace en la descripción y en el comentario destacado. Y ahora sí, vamos con las noticias. Y comenzamos hablando de iOS 18.5 porque bueno, como bien sabéis, Apple lanzó esta semana la beta 4 de esta versión, también la correspondiente beta 4 del resto de sistemas operativos, precisamente indicando claramente que será la última beta, muy posiblemente antes de la versión Release Candidate que yo esperaría para esta próxima semana y con la versión final apuntando más o menos para el 12 de mayo. Esta beta pesó unos 839 megas en mi iPhone 16 Pro y 518 en mi iPhone 11, manteniéndose pues bueno, muy en línea con las betas anteriores. Y claro, la novedad que ya nos hace ver que bueno, el lanzamiento está muy cercano está también en su número de compilación, que es el 22F5068A, que como digo, esa letra A ya nos sugiere que esta podría ser la última beta antes de la Release Candidate. No hay más cambios realmente en esta última beta con respecto a las anteriores, ya que el firmware del modem se sigue manteniendo. En el caso del 16 Pro Max es el 1.6002 y en el caso del iPhone 11 el 6.03.1, los mismos firmware que teníamos en la beta anterior. Como digo, cambios visuales no hay nada, realmente sí que en el código de la beta se han encontrado señales de nuevos fondos de pantalla del orgullo para el iPhone junto con otros 2 fondos nuevos adicionales que bueno, con ChatGPT traté de simular para que en mi vídeo del otro día pudierais haceros una idea de por dónde podrían ir los tiros en cuanto al diseño de estos. También sabemos que Apple Intelligence llegará oficialmente a China con iOS 18.5 y que en cuanto al rendimiento, la verdad que la beta muestra buenos resultados, confirmando que la versión final será principalmente una actualización de refinamiento, sobre todo ante la llegada inminente de las primeras betas de iOS 19. Y bueno, atentos porque tenemos un nuevo capítulo y de los gordos en la telenovela legal entre Epic Games y Apple. No sé si recordáis aquella orden judicial de hace unos años que obligaba a Apple a permitir que los desarrolladores pusieran enlaces en sus apps para llevar a los usuarios a comprar fuera sin pasar por la caja de la App Store. Bueno, pues agarraos porque la jueza que lleva el caso ha dicho que Apple ha estado incumpliendo esa orden de forma deliberada. Resulta que, a ver, Apple sí que permitió poner un enlace, pero ojo, con truco, porque seguían cobrando una comisión bastante maja, concretamente entre el 12 y el 27%. Y además ponían un montón de pegas sobre cómo debía ser ese enlace, dónde ponerlo, e incluso hasta te metían unas pantallas de aviso que parecían hechas precisamente para asustar al personal y que no saliera de la app.
Claro, la jueza ha sido clarísima, ha dicho que Apple ha intentado mantener su flujo de ingresos anticompetitivo y que sus intentos de interferir con la competencia no serán tolerados. La jueza ha dictado unas nuevas reglas que Apple va a tener que cumplir inmediatamente en Estados Unidos. Y claro, aquí viene lo fuerte. Se acabaron las comisiones para Apple por las compras que hagamos fuera de la app siguiendo esos enlaces. 0. No hay comisión. Además, los desarrolladores tendrán libertad total para poner los enlaces como quieran, donde quieran, con el texto que quieran, botones, lo que sea, sin las restricciones de Apple. Y tampoco van a poder poner esas pantallas para asustar al personal, solo un aviso neutral de que se le va a redirigir a una página externa y ya está. Y por cierto, tampoco podrán espiar ni pedir cuentas de lo que se compre fuera. Pero ojo, porque la cosa no queda ahí, porque la jueza ha enviado el caso a la fiscalía por si hubiera que investigar a Apple por desacato criminal. Y encima le ha condenado a pagarle los abogados a Epic. Apple, como era de esperar, ha dicho que no está nada de acuerdo, que va a recurrir la decisión, pero que de momento va a cumplir la orden. Y mientras tanto, el CEO de Epic Games, Tim Sweeney, pues bueno, se ha venido arriba y ha lanzado una propuesta de paz. Dice que si Apple aplica estas reglas de 0 comisiones y 0 restricciones en los enlaces de todo el mundo, ellos vuelven a meter Fortnite en la App Store de todo el mundo y se olvidan de todas las demandas sobre este tema. Así que, como veis, el panorama de la App Store en Estados Unidos acaba de cambiar de forma radical y veremos si esto fuerza a Apple a mover ficha a nivel global. La verdad que menudo lío tienen montado. Bueno, y ahora vamos con un tema que ya os adelanté la semana pasada y que, como os dije, parece ser una auténtica obsesión de Tim Cook, que son las gafas inteligentes de Apple. Y es que esta semana Mark Gurman ha dado nuevos detalles sobre este producto que, bueno, Apple sigue desarrollando internamente y además ya sabemos que está bajo el nombre en clave N50. El objetivo final de Apple es bastante claro, quieren crear las gafas definitivas de realidad aumentada, pero claro, la realidad, valga la redundancia, es que aún, pues bueno, estamos bastante lejos de ver algo disponible así para el público general, al menos, como digo, durante los próximos años. Mientras esperamos esas super gafas de realidad aumentada, pues claro, Apple lo que quiere es sacar unas gafas inteligentes más modestas, muy al estilo de lo que ha hecho Meta con las Ray-Ban que yo ahora mismo tengo puestas. Es decir, un producto discreto, con micrófonos, altavoces, un asistente inteligente integrado y capaz de analizar nuestro entorno para darnos información útil al instante. Eso sí, según Mark Gurman, todavía no está claro si incluirán cámaras para hacer fotos, ya que, bueno, Apple sigue dándole vueltas al tema por las cuestiones obvias de privacidad que eso implicaría. Gurman, en su informe, donde he extraído toda esta información, también mencionó, ojo, una novedad relacionada con los AirPods que, bueno, ya habíamos anticipado aquí también hace ya unos cuantos vídeos, y es que Apple está desarrollando unos AirPods con cámaras integradas que se beneficiarían de la tecnología de Visual Intelligence, ya sabéis, esa función que tenemos con Apple Intelligence y que utilizando la cámara del iPhone nos permite poder hacer preguntas relacionadas con nuestro entorno. En cualquier caso, nos toca ser pacientes porque tanto las gafas inteligentes que estoy mencionando como estos AirPods con cámara podrían lanzarse alrededor del año 2027, incluso a lo mejor podría haber algún retraso, así que en fin, ya os iremos contando según vayamos sabiendo más novedades. Y bueno, hablando de gafas y visores, toca hablar ahora del nuevo producto que Apple ya tiene prácticamente listo en el horno, y es el rumoreado Apple Vision Air. Y es que Apple está avanzando rápidamente en el desarrollo de 2 sucesores para el Vision Pro. Esto es información de Mark Gurman, ¿de acuerdo? Así que hay que cogerla con cautela, pero sabiendo que viene de una fuente bastante certera. Uno de estos nuevos productos será una versión más ligera y económica que, como digo, podría a lo mejor llamarse Apple Vision Air o, bueno, ya veremos la nomenclatura que utiliza Apple, pero bueno, os podéis hacer una idea de por dónde irían los tiros. Y luego el segundo modelo estaría pensado para conectarse a un Mac, digamos que enfocado sobre todo en aplicaciones que requieren máxima capacidad de respuesta, posiblemente dirigido a un nicho profesional muy concreto. Esto lo que demuestra es que al final Apple es consciente de que el Apple Vision Pro original pues no ha tenido un gran éxito en ventas, es obvio, pero bueno, quiere seguir apostando fuerte por esta tecnología, no quiere que quede en el olvido. En cuanto a fechas, ojo, porque este nuevo Vision Air, es decir, la versión un poquito recortada del Vision Pro, podría llegar al mercado incluso este mismo año, según los rumores, y como muy tarde en la primera mitad de 2026. Digamos que Apple, pues bueno, tiene cierta prisa para que esta categoría de producto no se vaya quedando atrás en el olvido, porque es cierto que desde el lanzamiento del Vision Pro todo lo relacionado con Vision OS se ha enfriado bastante. La principal duda que a mí me queda ahora es si este nuevo modelo más ligero será considerado un reemplazo del Vision Pro o simplemente una alternativa más asequible, es decir, como una nueva gama de producto, igual que tenemos MacBook Air y MacBook Pro.
Ya veremos. Y ahora vamos a hablar tanto de iOS 19 como de iPadOS 19 porque, bueno, ambas versiones son muy esperadas por muchos. Las veremos, ya sabéis, presentadas el 9 de junio en la conferencia de desarrolladores. Y ojo porque esta semana hemos conocido también nueva información sobre, bueno, las mejoras hacia las que Apple quiere apuntar, ¿no? Y ya digo que se esperan grandes mejoras en lo relacionado con productividad. Para empezar, se dice que iOS 19 por fin permitirá algo que llevamos años esperando, y es conectar nuestro iPhone con puerto USB-C a una pantalla externa para que, bueno, podamos hacer mucho más que simplemente duplicar la imagen. Según el filtrador Majin Buu, Apple estaría preparando una interfaz muy al estilo de Stage Manager para aprovechar al máximo esa pantalla externa. Que, bueno, pues como os podéis imaginar, esto sería muy práctico, pues para, por ejemplo, presentaciones, para trabajar con el propio iPhone, o, bueno, simplemente para, ya digo, ampliar un poco nuestro espacio de trabajo. Y ojo, esto no quiere decir que el iPhone se vaya a convertir ahora en un modo de escritorio completo, como por ejemplo pasa con Samsung y su tecnología DeX, pero sí que sería un primer paso a acercarnos un poquito a ese enfoque, lo cual, insisto, creo que sería una gran noticia. Os estaré poniendo ahora algún clip de cómo trabaja precisamente Samsung cuando conectas uno de sus teléfonos a un monitor y cómo se transforma la interfaz en una interfaz de escritorio, y creo que, insisto, para mucha gente esto podría ser muy práctico. Pero esto no es todo, porque, como digo, el iPad también tendrá su momento de protagonismo en la conferencia de desarrolladores, ya que se espera que iPadOS 19 incorpore también una característica muy pedida, y es un menú superior al estilo de macOS que aparecerá automáticamente al conectar nuestro iPad al Magic Keyboard. Con menú superior, pues ya sabéis, me refiero a las típicas opciones que te salen siempre al lado del nombre de la aplicación, de por ejemplo archivo, editar, ventana, etcétera, ¿no? Que te permite, pues eso, acceder rápidamente a ciertas opciones sin tener que estar tú en los ajustes de la app tocando cosas. Y esto, la verdad, cuadra bastante con lo que ya adelantó Mark Gurman hace un tiempo sobre que iPadOS será cada vez más parecido a macOS, con mejoras principalmente en productividad, multitarea y gestión de ventanas. Por último, pero no menos importante, la función de Stage Manager, que bueno, estoy llamándolo Stage Manager en este bloque de noticia, pero bueno, me refiero al organizador visual, también recibirá mejoras con iPadOS 19 y bueno, se espera que tenga una experiencia más fluida y eficiente con pantallas externas, aunque es cierto que sobre esto no han dado detalles específicos, pero bueno, toda mejora siempre será bienvenida. En fin, ya me diréis qué os parece esto y si os cuadra, si os creéis esta rumorología. A mí la verdad que me va cuadrando porque, como digo, Mark Gurman ya en su momento dijo que Apple lo que busca con estas nuevas versiones que va a presentar en junio es unificar más sus sistemas operativos, es decir, que cada sistema se parezca más al de su hermano, por decirlo así, y que no haya como demasiada fricción cuando pasas de un dispositivo a otro, ¿no? Y creo que esto, ya digo, sería un extra a esta unificación que ya se espera de todos los sistemas operativos en cuanto a apariencia, y el hecho de que también en cuanto a funciones de multitarea y productividad pues sean parecidos, pues creo que, insisto, es una buena noticia. Y bueno, vamos ahora a hablar de los iPhone 17, 17 Pro, etcétera, porque bueno, tenemos nueva información de estos últimos días, información reciente, y vamos a empezar hablando de la pantalla, porque parece que finalmente no contarían los iPhone 17 Pro con esa pantalla tan esperada antirreflejos, que también iba a ser más resistente, y al parecer debido a problemas para producirla a gran escala. Ya digo, inicialmente se había rumoreado que Apple iba a incluir, pues digamos, una capa especial similar a la tecnología Gorilla Glass Armor, que por ejemplo tienen los Samsung Galaxy, los últimos modelos, que precisamente son una pasada porque reducen muchísimo los reflejos y además mejoran su resistencia. Pero, insisto, ahora ya parece algo poco probable y que vamos a tener que esperar un poco. Por otro lado, también todos los modelos del iPhone 17 podrían venir equipados con 12 GB de RAM, que es una gran mejora con respecto a los 8 GB que tienen ahora mismo los iPhone 16. Esto, por supuesto, estaría pensado principalmente para mejorar el rendimiento de funciones relacionadas con Apple Intelligence y, por supuesto, ofrecer también una multitarea más fluida, lo cual tiene sentido si Apple está planteando que con las nuevas versiones de software tengamos funciones de multitarea cuando conectamos el iPhone, por ejemplo, a un escritorio o a un monitor, mejor dicho. Y además, Sam Cole, el youtuber que está detrás del canal Apple Track, ha publicado también nuevos vídeos mostrando cómo van a ser los modelos del iPhone 17. Ha conseguido unas maquetas, igual que las que ya os mostré la semana pasada de Unbox Therapy, y ya nos dejan ver, por ejemplo, que el iPhone 17 Air, vamos, va a destacar muchísimo por su extrema delgadez. Fijaos, en el minuto 1.16 de su vídeo, os recomiendo luego verlo entero, por supuesto, pone al lado del actual iPhone 16 Pro y la diferencia es
sorprendente. Pero bueno, luego también en su vídeo va mostrando los otros modelos, cómo se sienten en mano, etcétera. Así que insisto, si queréis haceros una idea de por dónde irán los tiros, es un vídeo que os recomiendo ver de verdad. Así que bueno, decidme qué os parece. Desde luego, a ver, en mi opinión, esto es opinión, no información, creo que va a ser un teléfono que va a vender mucho, el iPhone 17R. Al menos creo que Apple ha acertado con arriesgarse, con lanzar algo así, porque aunque te pueda gustar más o menos el hecho de que sea un teléfono súper delgado, estratégicamente hablando va a vender más que un nuevo modelo Plus. O decidme de verdad si vosotros creíais que un iPhone 17 Plus va a vender más que este iPhone 17R. Ya estamos viendo como en los últimos años los modelos Plus no tienen sentido para Apple, no están cosechando ventas, pues eso, que a lo mejor justifiquen el hecho de continuar con la gama. Bueno, hacen bien en ir probando cosas, veremos qué tal, ¿no? Es cierto que leyendo los comentarios, que voy leyendo siempre todos los comentarios, a veces tardo unos días, pero lo leo todo, y me decíais algunos, joder, ¿y por qué en vez de hacer un Air no vuelven al Mini? Es verdad que para mucha gente el Mini tenía más sentido, ¿no? Y lo echan bastante en falta desde que lo quitaron. Creo que la última versión fue el 13 Mini, ¿no? Así que, en fin, ¿os gustaría la vuelta de nuevo del modelo Mini? Decidme en los comentarios. Y bueno, vamos a hablar del Apple Watch SE 3. O bueno, ya veremos cómo lo llaman, porque viendo lo que ha pasado con el iPhone 16e, no sería descartable que a lo mejor lo llamen Apple Watch 11E o algo así. Pero bueno, os cuento, esta semana Ross Young, que ya os hemos hablado aquí muchísimo de él, es un analista especializado en pantallas muy reputado, ha confirmado que las pantallas de este próximo Apple Watch ya han entrado en producción. Según Ross Young, el Apple Watch SE 3, o como lo llamen, tendrá dos nuevos tamaños de pantalla, aproximadamente de 1,6 y 1,8 pulgadas. Por los tamaños a lo mejor pues nos quedamos un poco igual, pero bueno, esto es lo que sugiere es que va a haber un ligero aumento respecto a los modelos actuales del Apple Watch SE, que digamos, ahora mismo los podemos medir como el tamaño de su caja de 40 y 44 milímetros, y en este caso, con este aumento se acercarían más a los tamaños del Apple Watch Series 9, que ya sabéis, esta versión partió de 41 milímetros y 45 milímetros en cuanto al tamaño de su caja, ¿no? Así que bueno, podría, digamos, asemejarse mucho en cuanto a tamaño de estos, ¿no? Y en cuanto a la fecha de lanzamiento, como digo, yo creo que se va a ir precisamente a el evento de los nuevos iPhone, que es donde previsiblemente también se van a presentar los otros Apple Watch. Se presentarían también el Series 11 y el Ultra 3. E insisto, no me extrañaría nada que Apple cambie la nomenclatura de este modelo y lo llame Apple Watch Series 11E o 11E, ya veremos, pero veo poco probable que continúen con esta nomenclatura, viendo que se la están cargando de todos sus productos. Bueno, Apple esta semana ha lanzado Snapshot. Os quedaréis a lo mejor, pues como diciendo, ¿y eso qué es? Bueno, pues es una peculiar red social, por decirlo así, que está, digamos, centrada en artistas, cantantes, actores, deportistas, digamos, todos los que están vinculados a sus plataformas, por ejemplo, Apple TV Plus, Apple Music y Apple Podcast. Digamos que Snapshot permite acceder a fichas informativas sobre celebridades como por ejemplo Billie Eilish, Bad Bunny, Stephen Curry, Jennifer Aniston, y cuando pinchas sobre cualquiera de estos, pues bueno, te muestran los proyectos recientes en los que han trabajado, información personal y enlaces directos a sus contenidos en Apple. Y a ver, la interfaz de la página es, bueno, visualmente atractiva, con un carrusel que se va así desplazando en horizontal, pero sin embargo creo que, no sé, es una web como bastante básica. Primero, que no hay mucho catálogo todavía de artistas ahí, y luego segundo, que no permite hacer búsquedas ni tampoco seguir a artistas para luego recibir alertas sobre nuevo contenido. Insisto, creo que Apple se ha quedado un poco a medias. En cualquier caso, os invito a que visitéis la web y juzguéis vosotros y me digáis qué os parece, pero no he podido evitar acordarme, no sé si vosotros os acordáis, de iTunes Ping, esta red social que, bueno, Steve Jobs presentó en 2010 y que, bueno, fracasó y desapareció poco después. Así que nada, habrá que ver si Apple le añade funcionalidades en el futuro o si acaba teniendo el mismo destino que Ping. Y bueno, para cerrar este vídeo de noticias quiero hablaros de Notebook LM, porque esta semana se ha actualizado esta aplicación que para muchos seguramente sea totalmente desconocida, pero de verdad merece muchísimo la pena. Y es que esta aplicación ahora soporta múltiples idiomas en lo que se refiere a su función de resúmenes de audio, y entre esos idiomas está el español. El otro día hicimos un vídeo muy completo. Mirad, os voy a poner unos segundos de este para que veáis el potencial que tiene esta herramienta y cómo es capaz de crearte un podcast entre dos inteligencias artificiales sobre el tema que tú quieras. Escuchad unos segundos. Vamos a analizar a fondo Notebook LLM, la herramienta esta de IA de Google. Ajá. Tenemos aquí unos cuantos artículos y notas sobre el tema, y parece que la promesa es grande, ¿eh?
Dicen que podría cambiar cómo interactuamos con nuestra propia información. Sí, hay bastante expectación. Así que nada, vamos a desgranar un poco el material que tenemos. Así que amigos, si queréis ver el vídeo completo, iros al canal y en la pantalla principal del canal os aparecerá entre los más recientes. Ya digo, lo subimos hace 2 días, por desgracia no está teniendo todo el apoyo que nos hubiera gustado, así que bueno, os agradeceríamos mucho si podéis pasaros, darle un like, comentar y de paso, pues bueno, ver el potencial que tiene, porque insisto, está muy bien. Así que nada, por aquí amigos os dejo otros vídeos recomendados, precisamente uno de ellos es el de Notebook LM, así que os ahorro el esfuerzo de tener que buscarlo. Y a mí me veis pues este domingo con más, porque tenemos un consultorio de preguntas listo para publicar, porque ya sabéis, somos La Manzana Mordida y prometemos hacerlo. Chao.